Con su permiso, presidente, compañeras y compañeros legisladores, cuando se presenta un informe de una actividad del titular del Ejecutivo Federal, por supuesto que la función de esta comisión permanente como un órgano de deliberación política representativo de la integración del Congreso de la Unión en sus recesos es absolutamente válido. Empiezo pues por establecer no solo la validez, la pertinencia, la legitimidad de las expresiones que en esta tribuna se viertan como un órgano de deliberación política frente a un informe. Es también cierto que es conocido que hubo de inscribirse puntos de acuerdo para solicitar el cumplimiento de una responsabilidad, de un deber constitucional por parte del titular del Ejecutivo de remitir un informe de las gestiones y actividades realizadas en un país extranjero al cual visitó. Y no es solamente una visita, sino es una visita en calidad de titular del Ejecutivo y, en nuestra estructura constitucional, jefe del Estado mexicano. Es cierto, estaban inscritos, yo mismo conocí oportunamente e impulsé el que se solicitara el cumplimiento de esa obligación de rendir un informe por escrito de las actividades realizadas en un país extranjero. Hasta este momento me he referido a un país extranjero, pero es un país extranjero en el que el Estado mexicano o con el que el Estado mexicano tiene relaciones. ¿Cómo las describe y cómo se conocen las relaciones entre los estados en el ámbito de la comunidad internacional? Son relaciones diplomáticas. Las relaciones diplomáticas implican, por supuesto, una serie de deberes y derechos de carácter jurídico, pero implican también, y de manera principal, una relación de carácter político. México reconoce la existencia del Estado Vaticano que, aunque la comunidad internacional la reconocía, el Estado mexicano no había tomado la decisión política con consecuencias jurídicas de establecer relaciones con ese ente nacional internacional. Resulta que México, soberanamente y siguiendo los procedimientos del derecho internacional, llega a tomar en su momento la decisión de sí establecer relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano, cumplir con los deberes que ello impone y también gozar de los derechos que de ello se derivan. Esa relación se perfecciona con el nombramiento mutuo de representantes de ambos estados en el territorio de los mismos. Así, México recibe a un embajador que queda debidamente acreditado por el Estado Vaticano frente al Estado mexicano. Y el Estado mexicano acredita a un embajador mexicano frente al Estado Vaticano. La Constitución establece, y también la ley orgánica o la ley del servicio de la administración pública, que el jefe de la diplomacia es el jefe del Estado y que para desarrollar todas las gestiones diplomáticas, por supuesto, tendrá a una dependencia que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo titular lo auxiliará como secretario de despacho de esos menesteres. Y no solo eso, sino que a quienes representen al gobierno mexicano en calidad de embajadores son ratificados por el Senado. Es decir, es una actividad de Estado, la designación de representantes de nuestro país en países extranjeros. No solo participa el Poder Ejecutivo, sino también involucra la participación del Poder Legislativo a través del Senado con la ratificación. Todo esto es solo para decir
que la relación con el Estado Vaticano es jurídicamente, tanto en el ámbito del derecho internacional como en el derecho interno, absolutamente prístina. Es clara esa relación. Estamos en presencia de un debate inacabado que yo creo que valdría la pena ponerlo sobre la mesa y ponerlo sobre la tribuna ahora, porque el Congreso está tratando, y como bien lo decía el diputado César Augusto Santiago, este es un tema que, bien resuelto, permite la convivencia y la evolución de nuestra sociedad en la pluralidad, en la diversidad y con la posibilidad de vernos con respeto todas las creencias, todos los credos, todas las confesiones en un Estado laico. Están ahí pendientes y están en debate, no conozco los términos de ese debate puntual, la inclusión en el artículo 40 del término laico, que está asociado a la inclusión en el artículo 24, me refiero a ambos de la Constitución, de la libertad religiosa. En la diplomacia, bueno, es decir, este tema de la laicidad del Estado junto a la libertad de expresión, que son definiciones que deben de ir de la mano para dar certeza a los mexicanos que de lo que se trata es de construir una posibilidad de que cada quien crea en lo que quiera, profese sus creencias de manera privada y pública con todo tipo de garantías y derechos iguales a quienes profesan otras creencias y ejercen otros cultos. Este debate está ahí. Pero hoy lo que ha suscitado este informe han sido comentarios que, por supuesto, no solo en el momento oportuno de esta sesión, sino en el derecho que cada legislador tiene de emitir su propia opinión, deben reducirse, y no lo digo de manera peyorativa o limitativa, a la consideración, a la reflexión personal o, si se quiere, de grupo parlamentario, pero también debe aceptarse que hay diferentes puntos de vista. Miren, ¿cómo veo yo, y creo que comparto con mi grupo parlamentario, la presencia del presidente Felipe Calderón en el Estado Vaticano? Dice el informe que es a invitación del jefe de un Estado extranjero, del Estado Vaticano, para participar en un evento del Estado Vaticano que sí efectivamente cae en el calificativo o en la descripción sustantiva de un acto religioso, de un acto litúrgico. Tiene razón el senador Gómez. Es a lo que invita el jefe del Estado, es a lo que invita el jefe del Estado Vaticano, al jefe del Estado mexicano y de otros países. Muy bien. Es exactamente como si se invita o si sin invitación se acepta ir a cualquier tipo de exequias o a cualquier tipo de participación frente a otro Estado que en el terreno de la diplomacia y por efectos de carácter político, que luego trataré de explicarlo tomándome los 10 o 11 minutos que tomó don Pablo y con la anuencia del presidente, pero, y por supuesto, pero sí, la invitación tiene el formato de asistir a un evento como si fuera una boda, en donde se da dentro de un ritual o de un rito religioso anglicano, musulmán, cristiano, católico, no lo sé. El formato es de contenido litúrgico. El informe que nos dice que la consideración del presidente, en la que pueden estar ustedes de acuerdo o no, es su derecho, y lo han expresado. Yo personalmente sí estoy de acuerdo en la valoración que dice el informe hizo el presidente de la República de su contenido político. Juan Pablo II, Karol Wojtyła, no es para México cualquier personaje. Es alguien que trajo un mensaje de reivindicación de derechos humanos de los indígenas.
Es alguien que trajo para México también las reivindicaciones de los más pobres. Y dice el informe que dándole ese sentido político a un acto diplomático, el presidente de la República acudió. Hombre, la verdad es que cuando aclaremos el alcance de poner en nuestro artículo 40 constitucional la obligación de ceñir las conductas de los gobernantes a un principio de laicidad que va acompañado también, como aquí se dijo, de la libertad de creencia y de expresión, muy bien, podremos todavía avanzar en la clarificación de estos temas. Pero hoy yo no le doy a la presencia del presidente de la República ningún otro contenido que no sea diplomático y de reconocimiento de mensajes políticos. El hecho diplomático es la aceptación a un evento al que fue invitado por un jefe del Estado, de un Estado con el que tenemos relaciones. Pero era en un formato litúrgico, como una boda, como un funeral, cuando hay ritos. Pues sí, no son los ritos a los que va. El contenido político que yo personalmente extraigo de la presencia de varios jefes de Estado y de muchas personalidades que no comparten la creencia religiosa o la afiliación religiosa del catolicismo y que estuvieron presentes, es porque tiene ese acto también un contenido político de reivindicación de causas que en Juan Pablo II fueron nítidas, fueron claras, más allá de su condición de jefe de una iglesia. Sus contenidos políticos son reivindicados por muchos mexicanos que vemos en la necesidad de proteger, salvaguardar, exaltar los derechos de los indígenas, de los más pobres, de los débiles, de la paz, y ese era el sentido, como cuando se va a un evento en donde se exaltan las virtudes de prohombres como Martí, como vienen jefes de Estado a México y también hacen expresión del valor que tienen el legado que deja un Benito Juárez, un Miguel Hidalgo, y que son prohombres que no viene el Estado extranjero a rendir pleitesía, ni muchísimo menos a asumir subordinación, sino al reconocimiento de un mensaje político. Esa es mi expresión. Me parece que es absolutamente válido el que se dé la diplomacia atendiendo o rechazando invitaciones según se pueda y según se consideren sus efectos de carácter político. Es cierto, no voy a negar que hace falta aclarar con toda puntualidad las características y las condiciones en las cuales se le puede exigir a los gobiernos de todos los niveles y de todo signo y de todo tipo un comportamiento frente a la definición de un Estado laico, que así debe ser, así ha sido y nos ha costado, y debe perfeccionarse el Estado laico mexicano, acompañado de todas las libertades y garantías de la libertad de expresión privada y pública de nuestras creencias. Muchas gracias, perdón, presidente.